Muy buenas a todos, amados hermanos, bienvenidos a este video. Les quiero pedir primero quizá disculpas a todos porque iba a ser un video en directo, en vivo, pero al final no pudo ser porque tuvimos un problema con el programa que estuvimos probando para compartir la pantalla, así que bueno, vamos a estar trabajando en ello para que si Dios quiere y nos da la posibilidad el Señor poder transmitir bien de acuerdo a los en vivo que tenemos pensado en hacer en el canal de YouTube de la verdad de Dios que mata el relato. Porque bueno, era un tema interesante para poder compartir imágenes con ustedes acerca de lo que habíamos estudiado, acerca de la revelación del Señor, pero bueno, estaremos compartiéndolo de manera un poquito más rudimentaria, un poco más casera, para que ustedes puedan comprender un poco qué es lo que se va a estar hablando hoy. Como bien les dije, no sé si habrán visto, bueno, si no los invito a ver el último short que había subido, en donde les comentaba de que hoy iba a hablar acerca de el primer disparador que teníamos en el capítulo 37 de Génesis, específicamente en el verso 3, en donde la misma palabra de Dios nos relata que José, este soñador de sueños, uno de los hijos de Israel o de Jacob, uno de los 12 patriarcas, digamos, se le había regalado un manto de diferentes colores, que tenía diversos colores, así habla la palabra del Señor, y queríamos ver qué implicaciones tenía esto en nuestra vida cotidiana o en la revelación del Señor para nosotros en estos tiempos. Bien, específicamente el versículo dice así, en Génesis, como les dije, capítulo 37, verso 3. Y amaba a Israel a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Bien, hasta aquí es el versículo que nosotros habíamos propuesto para que hoy pudiéramos tener un estudio y ver cómo la misma Biblia se va revelando a sí misma y se interpreta a sí misma para poder darnos a nosotros, en definitiva, como habíamos visto en los últimos videos, cuál es este misterio, este asunto que tiene que ser resuelto en el final de los tiempos, ¿no es cierto? Así que, hermanos, yo primero le pido a nuestro Padre Celestial que nos acompañe en este estudio y que sea la voluntad de Dios mediante Jesucristo y su Espíritu Santo. Amén. Bien, esta túnica de diversos colores primeramente tiene como implicación algo que no solamente se usaba para vestir, sino que hay un cierto tipo de simbolismo, si se quiere así, en donde la misma palabra le va a describir al lector, digamos, mediante la revelación del Espíritu Santo, que estos colores representan algo. ¿Se acuerdan ustedes cuando veíamos en los otros videos acerca de ciencia, también del Señor, el conocimiento de Dios, que el cuerpo de color era el cuerpo de color o el cuerpo de luz, porque luz y color significaban lo mismo, era el cromosoma. Es un término griego que se conforma de la palabra cromo y soma, ¿no es cierto?, en donde lo habíamos analizado. Bueno, entonces estos colores vienen a tomar mucha importancia porque no nos está hablando solamente de una vestidura, sino también de estos cuerpos de luces que en realidad nos está dejando en claro y evidentemente que se trata de este mismo compuesto de el templo, ¿no es cierto?, de nosotros los seres humanos. A propósito, en el capítulo 2 del Evangelio de Juan, se puede ver en el verso 20, si quieren los podemos compartir, para que veamos que el cuerpo es, según la palabra de Dios, ¿no es cierto?, el cuerpo de nosotros es el templo. El Señor Jesucristo, Él lo relataba de la siguiente manera. Dice, el capítulo 2 de Juan, en el verso 19 comienza, respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Así decía el Señor. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, ¿no es cierto? El Señor, que era el templo, que es nuestro creador, porque el Hijo de Dios es el principio de la creación, ¿no es cierto? Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es nuestro Salvador, es el Cristo, es decir, el Mesías, el ungido, aquel que vino en cuerpo humano, pero también vino en poder del Espíritu Santo. Mismo él nos contaba de que cuando él confirmaba en los evangelios incluso, y que ignoran ustedes que ustedes son el templo del Señor,
O Pablo en sus epístolas, cuando hablaba a las diversas iglesias, confirmaba diciendo lo mismo, que nosotros, los cuerpos humanos, las personas que formamos partes de la iglesia o el pueblo de escogidos del Señor, mediante la fe, somos el templo espiritual de Dios, que es presente en todo momento dentro de nosotros y obviamente dentro de una estructura que gracias al Señor mediante su revelación y justamente entre el siglo pasado y hemos tenido la posibilidad de que este conocimiento de Dios nos inundara y nos diera la capacidad de poder comprenderlo un poco más. Asimismo dice una poderosa profecía en el Antiguo Testamento: la gloria y el conocimiento de Dios se desbordarán sobre la tierra como las aguas cubren la mar. Entonces, en definitiva, nosotros estamos comprendiendo cada día más la revelación del Señor. Por lo tanto, esta túnica de diversos colores que hace referencia claramente al ADN, también va unido a otras series de revelaciones bíblicas, y es a esto a lo que nosotros queríamos llegar. Por ejemplo, el ADN, ¿no es cierto?, es una molécula, una biomolécula, ¿sí?, que forma parte de, en realidad, no solamente nosotros como seres humanos, sino también otros seres vivos, incluso las plantas, los animales, todo lo que tiene vida está conformado de la molécula de ADN, ¿no es cierto? Primero quería hacer una introducción. El ADN en realidad es una macromolécula biológica, ¿no es cierto?, que tiene tres partes fundamentalmente. El azúcar, que es la desoxirribosa, ¿no es cierto?, la cual hace referencia no solamente al azúcar, sino en la misma palabra cuando se mencionan justamente vocablos como miel, ¿no es cierto?, cuando se hace referencia al reino de los cielos o las promesas de Dios. Cuando el Señor trataba con su pueblo escogido de Israel, le decía: salgan de la tierra de ustedes y van a ir a una tierra que yo les prometí a sus padres, que fluye leche y miel, ¿no es cierto? El azúcar, ¿no es cierto?, que es la desoxirribosa, forma parte del ADN. También luego la información genética misma, contenida dentro de solamente 4 letras o 4 vocablos o 4, digamos, bases, como se le conoce, que son como piedras, ¿no es cierto?, preciosas que forman el ADN, las cuales son adenina, guanina, citosina y timina, ¿no es cierto?, en el ADN. Bien, los que conocerán un poco más acerca de biología celular, biología molecular, conocerán que no solamente existe el ADN, sino también el ARN. El ARN, en vez de tener timina, tiene uracilo, ¿no es cierto? Pero es muy interesante y voy a hablar ahora en un ratito acerca de qué significa o de qué, digamos, raíces vienen estas palabras de adenina, guanina, citosina y timina. Y como no, también uracilo. Esto hace, digamos, la unión de estas tipos de palabras que venimos diciendo, estas bases, que se las conoce como bases nitrogenadas. ¿Por qué? Porque su fuente, digamos, es el nitrógeno, un elemento de la tabla periódica cuyo número atómico es 7, ¿sí? En realidad se unen para dar forma a un código genético, ¿no es cierto?, que hoy en día se lo conoce como genoma. Por ejemplo, está el genoma humano, puede estar el genoma de una mosca, el genoma de una vaca, el genoma de cualquier ser vivo. Pero bueno, en definitiva es un código genético que es como un libro, ¿no es cierto? Y por ello es que los cientificistas de esta época llamaron de que, obviamente, el ADN, el genoma humano, es el libro de la vida. Bien, o la escritura de Dios, yo prefiero decirle, porque es en donde están escritos las informaciones, digamos, genéticamente hablando, para que nuestro cuerpo trabaje y funcione correctamente en armonía, ¿no es cierto? Y la otra parte que forma el ADN es el fósforo. Interesante palabra de un elemento de la tabla periódica, ¿sí?, que tiene su origen en la palabra, digamos, phosphorus, ¿sí?, que significa portador de luz. Bien, no es la luz, sino que es un portador de luz, ¿ok? Esta palabra incluso deriva de dos vocablos, o fósforo, y horus, ¿no es cierto?, que era una falsa deidad, por ejemplo, de Egipto, ¿no es cierto? Horus, Isis, son falsas deidades que tienen directamente importancia en lo que es no la revelación bíblica, sino en cómo estos edificadores, digamos, que están a cargo del conocimiento humano y de la tierra, han ido alterando y modificando mediante esa mano mentirosa que muchas veces tienen los mismos escribas, ¿no es cierto?, o los edificadores, más comúnmente conocidos como masones, ¿no es cierto?, para no dejar que la verdad nos haga libres.
Pero bueno, tengo por ejemplo un dato de color anecdótico que me gustaría compartir con ustedes, que mientras estaba hoy realizando el resumen de este video para poder tener un croquis, un machete, como siempre suelo tener, para poder hablar con ustedes y no perderme un poco, porque me encanta irme por las tangentes. Eran las 8:20, o sea, las 20:20, y se me dio por fijarme en el hebreo, en el diccionario hebreo Strong, perdón, qué significaba el número 2020. Y bueno, fue para mí un alivio encontrar que significaba un respiro, un rescate y una liberación. Eso es lo que dice, por ejemplo, el hebreo 2020, que me quería compartirlo con ustedes porque yo me sentí muy feliz diciendo, cuando yo recibo esta información acerca del ADN, de lo que es el templo, de lo que es la genética, acerca de que la Biblia siempre es un libro no de religión, sino de una información clara, que no quiere generar confusión, sino más bien libertad en el lector y hacernos nacer nuevamente en espíritu, mediante la fe en el Hijo de Dios. Cuando yo leí esa información, a mí me hizo libre, fue un respiro realmente, sentí como el rescate del Señor, y eso es lo que yo pretendo que este tipo de videos pueda hacer en ustedes, inspirarlos para que continúen estudiando y para que sepan que la verdad de Dios siempre gana, a pesar de las mentiras y los bloqueos que haga el enemigo. Porque yo creo que nosotros tenemos que comprender una cosa. La Biblia, la Escritura Sagrada, no fue dada para generar diferentes tipos de religiones, divisiones, diferentes denominaciones que tampoco se debería utilizar la Biblia para pedir dinero, creo yo. También incluso creo que la Biblia, la palabra inspirada de Dios, es desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, inspiración de Dios para que el ser humano conozca cuál es la verdad, cómo fue creado, de qué está hecho. Por eso es que es importante comprender cuando se hable y se hace mención al templo, a las piedras preciosas, que ya estaremos viendo, si Dios quiere, en este mismo video, para que, digamos, no se nos vendan pescados podridos. Yo no pertenezco a ninguna religión en particular, soy un ser humano común y corriente, que tiene su familia, que come, que duerme, que trabaja para pagar el impuesto al César de este tiempo. Y mi único interés y afán es que esta verdad de Dios sea comunicada para que las personas que nos gobiernan tengan menos herramientas para controlarnos. Y no solamente es la política y la economía, sino también el sistema religioso caído, que lo único que hizo fue hacerse rico a costilla de pobres, de esclavos, ¿no es cierto?, de la compra y venta de almas humanas. Entonces, solamente quería dar eso como un apartado, digamos, al principio, para que ustedes puedan conocer un poco quién soy y cuál es mi intención, de que ustedes realmente conozcan la verdad que los haga libres. Entonces, habíamos dicho que el ADN tenía justamente estas tres estructuras. Nosotros podemos comprender, o sea, el azúcar, digamos, la información genética en las bases nitrogenadas, que habíamos visto que era adenina, guanina, citosina y timina, o en el ARN, digamos, el uracilo, y el fósforo, ¿no es cierto? Estos son los tres compuestos del ADN, ¿bien? Ahora, también se cumple en nosotros la escritura en donde en Efesios 2, en el capítulo 2 de Efesios, de la carta de los Efesios, escrita por Pablo, en el capítulo 2, en el verso 10, habla Pablo acerca de que nosotros somos hechura de Dios en Cristo Jesús para realizar buenas obras que están preparadas de antemano para el Padre, por el Padre y para la gloria del Padre, ¿no es cierto? O cuando vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, en el verso 7, acerca de que esta, por ejemplo, la vamos a leer juntos para que ustedes puedan comprender que, según la misma Biblia, también se va revelando diciendo lo siguiente. Hechos 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, ¿no es cierto? Es decir, la fe, que es la puerta de entrada al reino celestial, ¿no es cierto?, que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios siempre se lo conoce como el sol de justicia, como esa estrella resplandeciente de la mañana. Aquel nexo único
¿no es cierto?, entre lo que es el trono de Dios, que es el cielo, y la tierra, que es en donde estamos nosotros. Por ello dice Dios que al principio Dios creó en el libro de Génesis, en el capítulo 1, los cielos y la tierra, ¿no es cierto? Los cielos representado directamente por lo que sería no el trono de Dios, sino básicamente lo que, no la atmósfera, porque eso es una expansión, sino el cielo, que tiene que ver con los elementos como por ejemplo el hidrógeno, de lo cual está hecho fundamentalmente el Sol, ¿no es cierto?, que es lo que nos da vida, lo que nos ilumina día tras día, la lumbrera mayor, y a su vez también, primero los cielos y segundo la tierra que tiene que ver con lo terrenal, con lo animal, ¿no es cierto?, con lo que tiene que ver con el fósforo, porque por ejemplo nosotros estamos hechos en gran medida de fósforo. Yo había hecho un apartado para que luego también podamos ver que en el capítulo 2 de Santiago también habla acerca de que lo terrenal es lo animal, lo diabólico, lo que tenemos nosotros en nuestra carne corruptible. Pero que el Hijo de Dios, que es Jesucristo nuestro Señor, es el nexo entre el cielo y la tierra. La única manera de entrar al cielo es por la puerta, ¿no es cierto? Y la única puerta es el Mesías, la fe en el Señor, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, para que nos diera esa entrada, justificándonos en su gracia, ¿no es cierto?, por lo que Él cumplió y completó acerca de la ley de Moisés. Bien, ahora, yo les había prometido de que íbamos a hablar acerca de que en este ADN, ¿no es cierto?, teníamos ciertos tipos de características como que estaba conformados por bases nitrogenadas. ¿Se acuerdan? La adenina, la guanina, la citosina y la timina. Pues bien, investigando, nosotros comenzamos a sacar las raíces, ¿no es cierto?, de las palabras que conforman este tipo de abecedario con el cual se hace el ADN. O sea, la adenina, la guanina, la citosina y la timina son las letras, digamos, las cuatro digamos, bases, los cuatro bloques con los cuales se construye este libro de la vida o ADN. La adenina proviene de una raíz hebrea que significa Edén, ¿no es cierto? Adenina viene de Edén, y el Edén significa deleite o gozo supremo. La guanina proviene de una raíz hebrea que es gan. La palabra, digamos, viene de una raíz hebrea que es gan. De ahí viene guanina. Gan significa huerto o jardín. La palabra citosina, digamos, de la base nitrogenada, citosina, que es esta piedra, digamos, con la cual estamos construidos tú, yo y todos los seres humanos que conoces, previene del término hebreo kalaal, que significa escalera. La palabra timina, ¿sí?, que también está formada es una de las cuatro bases nitrogenadas, ¿no es cierto?, proviene del vocablo en hebreo que es tumim, ¿no es cierto?, T-U-M-M-I-M. El tumim significa perfección. Por lo tanto, tenemos una escalera de perfección al huerto del jardín del deleite, ¿no es cierto? De eso estamos hechos tanto ustedes como nosotros, todos los que estamos aquí. De hecho, la Biblia es ciencia genética desde el primero de los días hasta hoy, que ha venido la revelación a que nosotros conocemos, que este ADN que tiene forma de doble hélice, ¿no es cierto?, lo conocerán si no pueden buscarlo, ¿bien? Yo aquí tengo, por ejemplo, una foto en donde tenemos, que era la que quería compartir con ustedes, ¿no es cierto? Pero como el ADN, ¿no es cierto?, tiene una forma de doble hélice que si uno la desenrolla, miren, aquí está la doble hélice de ADN. Es esta que está aquí, digamos, ¿no es cierto? Acá, si ustedes pueden, vamos a tratar de... A ver, ahí se complica un poquito, pero no pasa nada. Muy bien. Ok, esto que está aquí es la hebra o hélice de ADN. Es una doble hélice, ¿no es cierto?, que es en forma de espiral. Bien, ahora, también habíamos visto que esa doble hélice del ADN estaba conformado por otras cosas, como les dije, el azúcar, que era la desoxirribosa, las bases genéticas, que son las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, y el fósforo. Ahora, si esa doble hélice la desenrollamos, queda perfectamente hecha una escalera tensa, ¿sí?, que por ejemplo hace referencia a la palabra de Dios cuando Jacob en el libro de Génesis se soñaba viendo una escalera que conectaba la tierra con el cielo, donde descendían y subían y bajaban ángeles del Señor.
También hace referencia a las dos varas, también teniendo como protagonista a Jacob, el que luego se llamó Israel, en donde Jacob literalmente con las mismas varas hacía que cierto tipo de ganados se reprodujeran, ¿no es cierto?, los unos con los otros. Por ello es que leímos el capítulo 6 de Hechos, en donde leemos que la palabra del Señor crecía, la palabra del Señor se multiplicaba, porque el ADN lo que hace justamente es la replicación de esta misma hebra, utilizando una hebra de la madre y otra hebra del padre, para luego dar origen a una doble hebra que tenga una del padre y una de madre y producir un hijo, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros conocemos inclusive desde la fecundación del óvulo, en donde una célula se va transformando luego en 2, luego en 4, luego en 8, como la palabra del Señor, el poder del Espíritu Santo en nosotros se encuentra dentro del ADN, que es el lugar a donde se sienta Dios. Por eso Dios no es imaginación, Dios es palpable, Dios es sustancia, Dios es algo que se extrapola a lo que nosotros inclusive podamos comprender con nuestros propios ojos y sentidos. Siempre estuvo con nosotros, siempre nos acompañó. Él mismo es quien nos soporta hasta las canas, dice la misma palabra. Entonces, en los Salmos. Entonces nosotros comprendemos cómo el Señor nos estaba queriendo hablar desde un principio que Él era el primero y el último. Bien. También había dicho yo que además del ADN estaba un ARN. El ARN justamente es cuando una célula madre, digamos, da origen a una célula hija, en donde literalmente se utiliza el ADN del padre y de la madre. Muchas veces la replicación de este ADN nuevo, del hijo que va a tener, se hace mediante un puente intermedio que es utilizando ARM, ¿no es cierto? Una sola hebra, en vez de tener dos, se utiliza una sola hebra para luego hacer la replicación a partir de esa hebra. Bien, en este ARN, que no es el ADN, sino que es parecido, por eso se llama ARN, ya el azúcar no es la desoxirribosa, sino es la ribosa, por eso es que no es ADN, sino es ARN. Este ARN utiliza una base nitrogenada que no es timina, sino que es uracilo. Y la raíz de la palabra uracilo es urim. Y el urim es la luz. A ustedes, a los lectores cotidianos de la Biblia, podrán comprender que el urim y el tumim, ¿no es cierto?, eran dos tipos de piedras, dos tipos de talismanes que utilizaban los sacerdotes para poder conocer mediante la suerte, mediante el tirado de suerte, cuál era la voluntad de Dios. ¿No es cierto? El sacerdote, inclusive muchas veces David, utilizaba el Urim y el Tumim para conocer cuál era la voluntad de Dios mediante estos dos elementos, ¿bien? Que sí lo tenía el sacerdote, ¿ok? Y esto, amigos, es una revelación que va mucho más allá. Quizá yo ahora les estoy dando un esqueleto, ¿no es cierto? Pero es necesario que ustedes sean diligentes en el estudio de la palabra y no se dejen convencer por lo que las religiones les comentan acerca de la verdad de Dios, acerca del Evangelio y de la fe. Porque está en cada uno cómo uno va a llegar a ese conocimiento, pidiéndole al Señor sabiduría, inteligencia espiritual y dejándose guiar por el Espíritu, que es nuestro único gran filtro para decirnos qué es verdad y qué es mentira. Por ejemplo, yo quería nombrarles varios pasajes bíblicos, como por ejemplo serían los que se encuentran en Ezequiel 28, del verso 11 al 16, ¿no es cierto? Ezequiel es un gran profeta, ¿no es cierto? Y él nos hablaba acerca de lo siguiente. Ezequiel en el capítulo 18, bien, lo estamos buscando, eso está en el Antiguo Testamento. Ezequiel 18, bien. Ezequiel 28, ¿sí? Del verso 11 al 16. Dice así: Vino a mí palabra del Señor, diciendo: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Esto es plena profecía de Ezequiel 28. Estamos leyendo ahora el verso 13. Se le está hablando a alguien que era el rey de Tiro, pero por supuesto estamos hablando de, en este caso se conocerá más adelante, que es un ángel caído, es una persona que no es humana, sino que incluso el Señor les dice lo siguiente: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa, y queden remarcada esa palabra, de toda piedra preciosa era tu vestidura, como la vestidura de José, y también de piedras preciosas, como lo que hemos venido advirtiendo de que nosotros los seres humanos estamos hechos.
¿Recuerdan las 4 piedras preciosas? Adenina, guanina, citosina y timina. Pues bien, ella dice, la palabra de Dios dice que en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, de ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y de oro. En total son 10 piedras preciosas las que la palabra de Dios nombra. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas, ¿no es cierto? Esta profecía habla obviamente del ángel caído de mayor jerarquía, el cual nosotros lo conocemos como Lucifer, ¿no es cierto? Que justamente significa el portador de luz, ¿no es cierto? Aquel que no es la luz, pero sí que portaba la luz y que de hecho su función principal era la de proteger a la humanidad en desarrollo, ¿no es cierto? Pero que decidió por su orgullo, por su vanidad, por la arrogancia que tenía, por la soberbia y por la maldad, revelarse ante el trono de la gracia del Señor, que obviamente está representado no solamente en el Padre, sino también en el Hijo de Dios. Por lo tanto, él quería ser igual a Dios, no quería someterse a Dios, y por lo tanto lo que hizo fue contaminar, ¿no es cierto?, su creación, su vestidura de 10 piedras preciosas, junto a los humanos. Por ello es que se dice que la serpiente, el Nahash, ¿no es cierto?, que era lo que habíamos visto, estaba en el huerto del Edén como mago, como hechicero, como un seductor, como alguien que es susurrador, tratando de infiltrarse dentro de Eva para tener su propia simiente. Por ello es que luego también el Señor Jesucristo lo confirma en los Evangelios, en donde habla de que hay personas que pertenecen a la simiente de Satanás o a la simiente del diablo, y hay otras personas que son hijos puros de Dios, que pertenecen a la simiente de Dios. Son los que oyen la palabra de Dios y por supuesto luego tienen la fe para la salvación, que es mediante el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Pero también quería mencionarles que estas piedras preciosas que tenía Lucifer son 10, ¿bien? En contraposición, por ejemplo, de 2 revelaciones dentro de la misma palabra que se encuentran en Éxodo 28, ¿sí? En Éxodo 28, del verso 15 al 21, Éxodo 28, ¿sí?, del verso 15 al 21, en donde habla lo siguiente. Esto es un libro escrito por Moisés, bien, forma parte de no solamente la Torá, sino del Pentateuco. Éxodo 28, verso 15 al 21. Muy bien, vamos a hablar del pectoral del sumo sacerdote. Dice así: harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, que era con lo que se vestía el sumo sacerdote, de oro, de azul púrpura, carmesí y lino torcido. Bien, será cuadrado y doble, ¿no es cierto? Cuadrado y doble. El pectoral del sumo sacerdote luego, digamos, sería bueno que ustedes en Google puedan buscar cómo se vestía un sacerdote para que tengan una imagen, ¿bien? Porque es muy ilustrativa. Ahora, será cuadrado de 1 palmo de largo y de 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. 4 hileras de piedras, 1, 2, 3, 4. En la cual una hilera tendrá piedra sárdica, un topacio y un carbunclo, ¿sí? Esa es la primera hilera. La segunda hilera tendrá una esmeralda, un zafiro y un diamante. Bien. La tercera hilera tendrá un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera tendrá un berilo, un ónice y un jaspe. Todas estas estarán montadas en engastes de oro. Bien. 12 piedras preciosas en total, ¿sí?, en donde estaban confirmados dentro de lo que es el pectoral del sumo sacerdote, el pectoral de juicio del sumo sacerdote, digamos, de Aarón, por supuesto, obviamente, ¿no?, que representaba justamente a, la escritura lo dice ahí abajo, justamente porque dijimos hasta el 21, dice que las piedras, se dan cuenta que son piedras, serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres.
como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. ¿Bien? Por ello es que son 12 tribus, por ello es que son 12 los apóstoles o enviados del Señor. Luego también en Apocalipsis 21, del verso 19 al 20, ya al final de la escritura sagrada de la Biblia, ¿no es cierto?, dice así, cuando se describe a la Nueva Jerusalén, ¿no es cierto?, porque ahí se está describiendo a la Nueva Jerusalén. Bien, dice Apocalipsis 21, verso 19 al 20, dice: y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso y el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. ¿Sí? O sea, esto es la Nueva Jerusalén, que tenía por supuesto una calle de oro. Bien, en vez de tener nosotros una hebra de fósforo, que es algo animal, terrenal me refiero, ¿no es cierto?, que hace referencia en la misma palabra fósforo, algo que sea portador de luz, nosotros vamos a tener justamente un oro, ¿sí? El oro de las calles de la Nueva Jerusalén hace referencia al nuevo templo que nosotros tendremos, porque como bien dice Pablo, ¿no es cierto?, en la profecía, de que este cuerpo terrenal, que tiene 4 bases nitrogenadas, este cuerpo animal, corruptible, de simiente corruptible, no puede heredar el reino celestial. Por lo tanto, nosotros vamos a ser creados a imagen y semejanza del verdadero Verbo de Dios, que en su resurrección glorificó su cuerpo, que son las primicias de la nueva creación, las cuales nosotros tendremos luego. La Nueva Jerusalén, que es nuestra Madre Celestial, es de donde nosotros saldremos, porque es nuestra Madre. Y es la que nos va a dar este nuevo templo, la cual no tendrá ya 4 bases nitrogenadas, sino que tendrá como un upgrade, o sea, una especie de mejora, porque literalmente vamos a tener inclusive más piedras preciosas que el mismo ángel caído de mayor rango, que era Lucifer, que tenía 10. Y con esto yo quiero cerrar porque, hermanos, es algo muy importante y seguramente seguiremos analizando en los otros videos de ciencia. Quería cerrar con 2 conversaciones con ustedes, que el ADN no solamente tiene estas 4 bases nitrogenadas que ya le hemos visto, sino que las uniones de entre las bases nitrogenadas, entre adenina, guanina, citosina y timina, se dan bajo puentes hidrógenos, es decir, el gancho que une a ambas dos para formar la doble hélice. Ese gancho es un puente de hidrógeno, cuyo número atómico es el 1. El puente de hidrógeno es el que tiene el elemento de la tabla periódica que es 1. Como sabemos, Dios es 1. Y además, como por si fuera poco, el hidrógeno es el elemento más representativo de los cielos, ¿no es cierto?, del Sol, como habíamos dicho, y fundamentalmente a nuestro Señor Jesucristo siempre se lo conoce como el Sol de justicia que trae salvación. Malaquías en el capítulo 4, en el verso 2 lo menciona, o como la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Se dan cuenta? Como dice Apocalipsis 22 en el verso 5 y en el verso 16, ¿bien?, que nos trae a nosotros esta revelación de decir que este elemento hidrógeno no solamente, por si fuera poco, une al ADN entre sí, entre las bases nitrogenadas y nuestra piedra preciosa, sino que también forma parte de este sol que nos da vida también todos los días, y que el Mesías es el sol de justicia, y además este hidrógeno es el elemento primordial de todo el universo y es el creador del agua. H2O es la molécula de agua. Sin hidrógeno no hay capacidad de tener agua, y ustedes, como sabrán, la palabra representa al agua, ¿no es cierto? Entonces, el Mesías, la palabra de Dios hecha carne, también se ve representada en eso. Fíjense la importancia que tiene. Quería mostrarle unas fotos a ustedes antes de cerrar este video, ¿no es cierto?, en donde por qué la túnica multicolor de José entonces hacía referencia al ADN. Pues bien, miren y fíjense, por ejemplo, lo que es hoy en día con la revelación y el estudio de la ciencia, cómo es un cuadro del genoma humano. Fíjense ustedes la cantidad diversa de colores que el genoma humano representa. Se los quería mostrar porque es sorprendente. Algo así, muy parecido debe haber sido la túnica de José, que le confeccionó en su vejez a su hijo predilecto. Aquí tenemos otra, ¿no es cierto?,
otra foto de el código genético, ¿ok? Del genoma humano. No se va a ver bien, pero ustedes pueden buscarlo en Google y pueden ver que todo esto es colores, ¿no es cierto? Colores de diversa característica. Incluso te habla de los tipos de genes, que por ejemplo dice un genoma completo, el mapa genético de, en este caso, una mosca, ¿ok? Fíjense la cantidad de colores que tiene. Luego, también, obviamente, les mostré el de la doble hélice de ADN y con eso yo quería mostrarles a ustedes que todo hace referencia a una misma revelación. Bien. El próximo video, hermanos, seguiremos con esta revelación de la verdad de Dios que mata el relato, para que ustedes puedan comprender acerca de por qué también los 4 seres vivientes que están alrededor del trono en Apocalipsis 4 son justamente 4 seres vivientes, ¿no es cierto? Tienen que ver con esto que estuvimos estudiando hoy. Vamos a ver cuál es el trono de Dios, cuáles son los árboles de la vida y cuál es el árbol de la ciencia, el conocimiento del bien y del mal. Porque lo que queremos intentar buscar es una armonía interior nuestra, llegar de nuevo hacia el lugar a donde Dios está preparando las nuevas moradas, y a pesar de las cosas que esta simiente de la serpiente quiere hacer para que nosotros no lleguemos, para quitarnos la libertad y hacernos esclavos, nosotros seguiremos abriendo nuestra conciencia, porque para eso estamos llamados, para caminar en la fe junto al Hijo de Dios, que es nuestro Salvador. Por ello, espero que la bendición del Padre en el Hijo esté siempre con ustedes y que fuera de toda religión puedan caminar de verdad sinceramente, y fuera de todo tipo de mandato religioso y todo rito, como hemos visto anteriormente, que nada edifica sino que solamente divide, puedan hacerlo a un lado y puedan llegar al conocimiento pleno que Dios está poniendo sobre la mesa para que sus hijos puedan comprender. También veremos cómo la portada de la Biblia King James inclusive fue confeccionada por diferentes tipos de masones, ¿sí? Porque inclusive tienen un masón escondido. Veremos por qué los grados 33 de los masones también tiene que ver con esta revelación y cómo es una usurpación del trono celestial de Dios. Y a su vez también veremos por qué los evangelios son 4, por qué fundamentalmente los 4 grandes profetas son también 4. Tenemos muchas cosas para ver realmente, ¿sí? Así que hermanos, espero que Dios los bendiga y continúen ustedes estudiando, y que Dios esté siempre con ustedes y les dé la sabiduría espiritual que todos necesitamos. Que la paz de Dios esté con ustedes y siempre no se olviden de leer la Biblia, porque allí está la revelación de Dios que mata todo relato. Amén.